pasamos la página de esta jornada que estamos teniendo de debate, de misterio, de historia. Hemos dejado a Michael Martínez Blanco y ahora vamos a entrar en la historia del pueblo gitano. Hay muchas hipótesis, muchas teorías. Yo recuerdo que tenía un profesor en EGB. ¿Quién estudió de aquí EGB? Qué bonita la EGB, ¿verdad? ¡Qué alegría! Yo ya me he perdido, en los regímenes de estudios me he perdido, ya no sé cuál va, ¿no? No sé si es la ESO o la aquella, no sé cuál es, ¿no? Pero bueno, yo soy un niño de la EGB, ¿no? Que es lo divertido. Y tenía un profesor, don Antonio, que nos contaba historias, ¿no? Nos contaba a lo mejor la historia del Guadalquivir, nos iba contando cosas. Y un día este hombre, don Antonio Martín, que se llamaba él, nos contó nos contó la particular historia del pueblo gitano, ¿no? De las leyendas. Y nos dijo que era una tribu perdida de uno de los hijos de Noé, de Can, que se habría perdido y que acabó llegando a lo que era Europa occidental. Y a partir de ahí se extienden. Evidentemente es una leyenda. Pero sí es verdad que toda leyenda contiene el germen de la verdad. Y que cuando uno bucea, cuando uno busca, porque al fin y al cabo todos los que estamos aquí hoy y muchos más, tenemos una semilla dentro que es un motor de vida, que es la curiosidad. Cuando uno bucea, te vas dando cuenta de las múltiples hipótesis que hay y de cómo hay un enlace directo más con pueblos hindúes, pueblos del Rajasthan, que lo que es esa historia que nos contaba a nosotros en la EGB, don Antonio. No obstante, yo no os voy a contar eso, porque hay una persona en esta sala que lo conoce infinitamente mejor que yo, y esa es nuestra amiga Séfora Vargas, para la que pido un aplauso y que suba aquí. ¿Qué tal? Séfora, ¿qué tal? Bienvenida a este foro de amigos de la historia del misterio como es Bormujo. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí y sobre todo por vuestra presencia. Estoy hasta un poco nerviosa y todo. Pero yo, con la trayectoria que tú tienes, por Dios, abogada, ¿habrá algo que da más miedo que un abogado? Bueno, es una carta de Hacienda. Eso. Una carta, cuando te llega el cartero con el certificado, ¡buah!, te echas a temblar, por Dios. Vamos a hablar de la historia del pueblo gitano, que yo la considero muy interesante. Pero en la actualidad, Séfora, hablando un poquito de actualidad que no de política, ¿qué haría falta para que hubiera una mayor integración del pueblo gitano en nuestra sociedad actual, en las instituciones? Bueno, mira, una de las cosas que hoy espero poder desarrollar es que el pueblo gitano no necesita una integración, sino una inclusión. Una inclusión significa el respeto, la tolerancia, la empatía por la identidad, por el componente cultural y luego darle el acceso en condiciones de igualdad para que pueda tener los mismos derechos y disfrutar de lo que es nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Entonces, todas las políticas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia siempre han tenido la intencionalidad de integrar. Cuando tú integras, lo que haces es que borras, asimilas, y entonces lo que hace es pues algo completamente doloroso. Terminas amputando la identidad y terminas produciendo muchas tensiones por ambos grupos. Entonces, para erradicar eso, se necesita el interés por conocer la historia, cómo empezó todo, y la empatía y el cariño de querer construir en esa cultura de la paz que tanto necesitamos. Que no es poca cosa, que no es poca cosa. Estás también dentro de la Unión del Pueblo Romaní, que yo además recibo puntualmente todas las informaciones de ellos. He colaborado con ellos. He colaborado y fui trabajadora de Unión Romaní, ya hace muchos años que no. Pero en cualquier caso siempre denota ese interés.
¿Tienes mascotas? Tenía 3 perritos. Sí. Ya no los tienes, ¿no? Sí. Yo tengo 3 gatos y son como si fueran mis niños. Duermo toda la noche con una. Que no mi mujer, es mi gata, vamos. Que podrían decir, no, cuando aparezco todo lleno de arañazos, no ha sido ella, ha sido mi gata, ¿no? Pero estudiaste Derecho, ¿por qué Derecho? Precisamente por la necesidad de hacer justicia a un pueblo olvidado, soterrado y aniquilado. Oye, ¿mi profesor de GB tenía razón en algo o estaba el pobre equivocado? Tenía razón en que son muchas las leyendas que envuelven y mucho el misterio que envuelve la realidad del pueblo gitano. Y hay muchas leyendas, muchas. Bueno, pues para contárnoslo mejor, qué mejor que Séfora Vargas, que nos va a ilustrar sobre todo ello. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Como siempre digo, es un honor, pero también es una responsabilidad venir aquí a un aforo lleno de gente experta, de gente maravillosa, a hablar de derechos, a hablar de cultura, a hablar de historia y a hablar de tantas cosas necesarias, factores tan importantísimos como son para que podamos comprendernos, entendernos y volver a querernos. Como bien han dicho el compañero, pues soy abogada, pero antes de ser abogada he sido activista. Activista por los derechos del pueblo gitano. Esa foto que veis ahí es mi familia cuando yo ni siquiera existía. Desde pequeña me ha unido una obsesión compulsiva por conocer cuáles eran los orígenes y cuál era la historia del pueblo gitano. En el año 1985 aproximadamente, con 5 o 6 añitos, ya le pregunté a mis padres que cuál era nuestra historia, de dónde veníamos. Mis padres, los pobres, solamente podían decirme: hija, no sé nada, no queda nada de la cultura gitana, lo hemos perdido todo. A mí me causaba eso un dolor, un desarraigo ya con 5 o 6 años, Y yo decía, no puede ser. Buscaba, en aquel momento, no había internet, lógicamente, y buscaba en la Larousse. Con 6 años yo ya sabía manejar una Larousse, una enciclopedia. Y no había información. Decía algo así como: dícese de un pueblo que viene principalmente de la India. Pero poco más, no decía nada más. Fue necesario que yo tuviera ya una edad más avanzada para que a historiadores como Antonio Gómez Alfaro o Manuel Martínez Martínez, que es el prologuista de mi libro, Leblon y un montón de señores más, tuvieran la necesidad y la preocupación de esclarecer estos hechos históricos. Una de las cosas principales es que nuestra historia no ha estado escrita por personas gitanas hasta hace poco. Y ustedes sabéis la importancia que tiene eso a la hora de contar el relato, a la hora de explicar en la narrativa cómo ocurren las cosas. Porque la historiografía, basándose en las pruebas documentales, basándose en las fechas y en todas las cosas que son objetivas, pueden explicar desde el punto de vista del desarrollo, de la teleología, ¿no? De explicar teleológicamente, por qué ocurren las cosas, ¿no? De la casuística, pero nunca entender desde el prisma interno cómo se vivió, por qué se vivió así y qué produjo aquello. Ha sido necesario que surgiera generaciones de personas gitanas que pudiéramos romper esos moldes, que pudiéramos llegar a cursar estudios universitarios para que, leyendo a esos expertos, pudiéramos entender y encajar lo que dice la historia con esas pruebas documentales, con lo que tenemos también por nuestros testimonios orales. Porque no era normal esa sensación de no poder decir nada. Yo desarrollo en mi libro una teoría que es el secreto de nuestro pueblo, el genus secretum. ¿Por qué? Porque ha habido un mutismo generacional. Todas las personas a las que le he preguntado, mayores y ancianos, me decían lo mismo: hemos sufrido mucho, hemos pasado mucho, pero no sé nada más. Lo que sé es que, y empezaron a explicarme, ¿no? Y específicamente la Guardia Civil,
Nos rapaban, nos perseguían, pero no sabían decirme nada más. No tenían objetivamente una capacidad de explicar qué ocurría, qué pasaba. Yo soy de la que me baso en las pruebas más científicas, como es, por ejemplo, el estudio de la lengua. Los lingüistas explican que el origen del romanés, que es nuestro idioma, nuestra lengua madre, procede de una de las lenguas más antiguas de la humanidad, procede del sánscrito. Y además establecen el origen del pueblo gitano al noroeste de la India, como bien ha dicho, en la meseta del Punjab. De hecho, entre las 300 y pico de lenguas que se siguen hablando allí, una de ellas es el romanés. Se sabe que salimos de allí sobre el año 1000. Y se sabe, porque eso está ampliamente documentado, que iniciamos una diáspora por todo sitio. Empezamos por Europa. Tenemos constancia de esos primeros registros históricos que había caravanas de gitanos que iban con sus familias, sus animales, sus caballos, sus burros desde el año 1414. Pero es en 1415, 1425 y 1462 cuando tenemos registros históricos de entrada del pueblo gitano a la península. Hasta esas fechas no se tenía constancia escrita anterior. Ya tenemos testimonios de otros historiadores que atestiguan, como el libro Juan de la Plata, que en 1438, si no me falla la cabeza, en Jerez de la Frontera había también comunidades gitanas, pero eso no se ha tenido en cuenta ni se ha estudiado en profundidad. Entonces nos ceñimos a los registros que están ampliamente documentados. Cuando el pueblo gitano vino, hizo su diáspora y entró en la península, quiero que penséis en una cosa, no era la creación del Estado moderno que tenemos ahora, era el momento histórico de los diferentes reinos, reino de Navarra, reino de Aragón, el reino de Andalucía, el reino de Castilla. Y lógicamente cuando ellos entraron con salvoconductos, entraron con permiso para poder ir en peregrinación a Santiago de Compostela. Son muchas las leyendas que a esto se le atribuyen. Que si eran un pueblo maldito, como explicaba, que si venían de Cam, que si venían de pueblos relacionados de Siria, de Egipto. Además también se le atribuyen ampliamente también por muchísimos escritores que eran los culpables de haber fabricado los clavos de Cristo con el que después fueron crucificados. Son tantas las teorías donde nos ponen como promiscuos, caníbales, asociables, salvajes, que realmente cuando te pones a investigar llega a entrarte hasta ansiedad. Lo cierto y verdad es que cuando llegamos aquí fuimos bien acogidos, porque traíamos esos salvoconductos, traíamos los permisos y estuvimos en plena convivencia e interculturalidad con todos los grupos que había aquí en la península. De hecho, en Andalucía, el 22 de noviembre de 1462, fuimos muy bien recibidos por el condestable Lucas de Iranzo. Muy bien recibidos. Y veníamos con sus caravanas, aproximadamente se movían por grupos de 100 personas. El exotismo, la forma de vestir, la forma de arreglarse, la forma en la que ellos, esa identidad que se veía plasmada de una forma muy evidente en su atuendo, llamaba y chocaba fuertemente la atención. Y era un momento donde había mezcla de cultura. Habían personas judías, habían árabes y estaban los cristianos. Lamentablemente no se estudia al pueblo gitano como esa cuarta cultura. Siempre estudiamos desde el prisma de las tres culturas, ¿verdad? Cristiano, judío y árabe. Se ha obviado por completo la identidad del pueblo gitano. Y eso tiene su explicación. La explicación es que cuando Isabel la Católica y Fernando empiezan a crear el nuevo concepto de Estado moderno,
empiezan con una política homogenizadora y unificadora. Eso quiere decir que empezaron a unirse todos los territorios, empezaban a hacer pactos, se casaron, como ya sabéis, por interés, empezaron a unirse territorios y para poder gobernar empezaron a establecer una política completamente rígida y unificadora. En esa política rígida y unificadora, como ustedes sabéis, no se toleraban diferentes religiones, no se toleraban diferentes lenguas, ni nada que fuera diferente a los estándares que ella había establecido. Ella quería un único reino, una única política, una única forma de ser y sentir, una única religión, una única lengua y una única identidad. Es así. Y ya sabéis que en 1492 se expulsan a los judíos, un poco después obligan a los mozárabes a convertirse, se les termina expulsando también, y se establece la primera pragmática antigitana, la de 1499. Esa pragmática era una especie, si la analizamos con los ojos de hoy, era una especie de ley de extranjería, donde el diferente no tenía lugar, pero esa había sido hecha en concreto y específicamente para el pueblo gitano. Y decía algo así como que los gitanos tenían prohibido hablar su lengua, tenían prohibido ejercer sus oficios, sobre todo en esa primera pragmática se prohibió ejercer sus oficios, tenían prohibido manifestar cualquier seña de identidad y además tenían prohibido y tenían la obligación de someterse a un oficio y señor conocido, normalmente un señor feudal, porque empieza a castigarse bajo la prohibición de realizar cualquier oficio. Mucha gente no sabe ni a qué se dedicaban los gitanos. Bueno, y cuando llegaron aquí los gitanos, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo comían? Pues eran artesanos, eran expertos de la fragua. De hecho, hay muchos registros históricos donde explica que ellos trajeron aquí el arte de la metalurgia, el arte de la fragua, del hierro, de la alquimia, de utilizar los 4 elementos. Eso es así. Eran expertos haciendo canastas de mimbre. Eran expertos haciendo filigrana con oro y con plata y con cobre. Hacían ollas, dependiendo del grupo, de la tribu, según a lo que se dedicaran. Estaban los gitanos caldeleras, los calderás, que hacían ollas, estaban los que eran domadores de oso, los ursari, estaban los chalanes, los que hacían trato con los caballos. O sea, había una gran cantidad de oficios, pero es que también había parteras y había, utilizando términos de ahora, médicos osteópatas, porque las mujeres gitanas tenían una sabiduría ancestral donde manejaban las hierbas de una forma que curaban, no era brujería, es que tenían conocimiento y sabían curar enfermedades. Entonces todo esto empieza a castigarse y se les obliga a trabajar en los campos. Eso no fue por capricho, fue porque los campos habían quedado vacíos. Los campos estaban vacíos, habían expulsado a los judíos, a los árabes, que eran sobre todo los árabes eran los que utilizaban el campo. Los judíos ya sabemos que tenían su dinero, el oro, eran prestamistas, se dedicaban a otro tipo de negocios, pero es que aquí empieza el problema de que se legisla en función de un espíritu utilitarista. Empieza a crearse leyes con la única finalidad de utilizar la mano de obra del pueblo gitano, porque no había otra mano de obra, porque además aprovechaban pues que eran gente más débil, eran gente pues que no tenían supuestamente un país, no tenían una organización más allá de lo que eran sus familias, y los sometieron. El castigo de contravenir las pragmáticas no eran cualquier tontería. En el momento que tú seguías haciendo tus oficios, es decir, seguías con el trato de los caballos, el trato de los burros, o seguías haciendo canastas de mimbre, seguías siendo alfarero, en fin, todas estas cosas que John hacía, el castigo era darle 100 latigazos la primera vez. La segunda vez, la reincidencia se marcaba con el corte de las orejas.
¿Os acordáis cuando Camarón de la Isla peinaba, ¿no? Ese estilo de peinado con el pelo largo que cubría las orejas y el pelito largo por atrás? Ese corte, me han dicho, ya tiramos de memoria, de testimonio, de recuerdos, ¿no?, de personas mayores, me explicaban a mí las personas mayores que lo hacían para taparse las orejas, para tapar que ya habían sido reincidentes. Algunas cositas sí he podido ir desgranando, de tanto interrogar a las personas mayores. Imaginarse, la segunda vez la reincidencia, como no había hoja de penado, se marcaba cortando las orejas. La tercera vez podían cogerte de esclavo de por vida o exiliarte. Pero eso no fue una ley y nada más. Hay documentadas 250 disposiciones jurídicas antigitanas en nuestro ordenamiento jurídico español. Eso no se estudia. Yo he estudiado Derecho y en Historia de Derecho eso ni se menciona. 250 disposiciones jurídicas antigitanas, 20 y tantas de ellas eran pragmáticas, que tenía rango supremo de ley en aquel momento, donde todas, absolutamente todas, iban dedicadas exclusivamente a erradicar la identidad gitana. El castigo siempre se imputaba o se ejecutaba cuando se contravenía. ¿Pero cómo se contravenía? Manifestando la identidad. Quiero que entendáis esto porque es importante. Esto es como si de repente yo invento una ley donde diga que todas las personas que usen su teléfono móvil serán condenados a 100 latigazos. ¿Es una absurdez o no es una absurdez? Sí, ¿verdad? Pues algo así era, algo así significó en aquel momento que nadie pudiera realizar su trabajo para poder comer. Y es curioso, porque en nuestro idioma, el romanés, la palabra trabajo no existe. Se utiliza la palabra buti o butsi, que significa hacer cosas, estar ocupado haciendo cosas. Para nosotros, el trabajo era estar ocupado siempre haciendo cosas y teníamos nuestra propia organización y nuestra propia estructura económica. En aquel momento la estructura económica y política eran los gremios, pero es que nosotros teníamos nuestra forma interna de enseñarnos. Estaba el maestro, estaba el aprendiz, porque ejercían la enseñanza de forma jerárquica del abuelo al hijo y del hijo al nieto. De esa manera, con esa estructura, ellos fabricaban siempre los productos mucho más baratos y lo iban vendiendo de forma de un pueblo a otro, provocando sin querer lo que hoy entenderíamos como una competencia desleal. Eso llegaba a molestar tanto que las quejas eran continuas a la corona. Así que empezaban a proliferarse una multitud de leyes, de bandos, órdenes de todo tipo en contra de esa identidad, de que pudieran trabajar, de que pudieran vestir y lo más grave de todo, que pudieran hablar su lengua. El pueblo gitano español es el único pueblo del mundo que no sabemos hablar romanés. Aquí se habla el caló, que es una mezcla del castellano antiguo con el romanés. Perdimos nuestra lengua a golpe de pragmática. Y también perdimos gran parte de nuestra identidad. Cuando yo me comprometí a escribir mi libro, lo hice con la idea de que hubiera un conocimiento, primero accesible, por eso se llama para damis, para principiantes. Que la forma en la que se escribe fuera accesible, porque por desgracia ni siquiera el pueblo gitano conoce su historia. Hemos tenido ese trauma intergeneracional comunitario, porque así lo explico yo. Ha habido un mutismo generacional. No se sabe cómo ni por qué las madres callaron por amor. Uno de los episodios más tristes que están reconocidos y que ahora se le está dando mucha difusión con el documental de Pilar Tábora fue La Gran Redada. Aquí todos nos conmovemos con los genocidios que ocurren en el mundo. La primera yo. Pero el genocidio biológico que se llevó a cabo aquí en España en 1749 ni siquiera se estudia en los libros. En 1749
se ideó un plan maquiavélico donde estuvo en contubernio la Iglesia, el Marqués de la Ensenada, ministro de Marina y Ultramar, y Fernando VI. Idearon un plan estratégico para separar a hombres y mujeres. Los niños menores de 7 años se llevaban con sus madres, los mayores de 7 se iban con sus padres. Fueron encerrados en presidio a las 12 de la noche del 30 de julio, de la noche de la madrugada del 30 al 31 de 1749, que cayó en miércoles. Llegaron cartas y misivas a todas las esquinas de todos los reinos. ¿Y sabéis qué pasó? Sacaron a la familia gitana. Y curiosamente esa orden cayó sobre las personas, como decía antes el presentador, más integrados. Y lo digo bien ahora, integrados, porque trabajaban en lo que le permitían, porque vestían como le obligaban, porque no hablaban su lengua, porque se habían sometido, se habían asimilado y habían soportado esa forma de pérdida de identidad. Pues sobre ello cayó la pena de la Gran Redada. Fueron separados. Imaginarse en la nocturnidad, en la noche, cuando uno está durmiendo, que te arranquen de tu cama, que te separen de tu padre, que separen a los hombres de las mujeres con la única finalidad de que no siguieran procreándose. Se establecieron pueblos, ciudades, presidios y se utilizaron diferentes castillos para poderlos separar a los hombres de las mujeres. Aquello no duró 1 año, ni 2, ni 3. En algunos casos duró hasta 18 años. El único pecado o delito que se había cometido es que eran gitanos. Eso es historia y eso no se estudia. Aproximadamente la cifra oscila entre 9.000 a 12.000 personas gitanas las que fueron apresadas. Cuando terminó aquella pesadilla y empezó a producirse indultos generales, apenas llegaba la cifra de personas en edad de poder contraer, poderse reproducir, edad fértil, no llegaban a 4.000 personas. No llegaban. La mayoría de ellos habían fallecido. Fue casi imposible volver a restablecer un nivel demográfico adecuado. Es más, hay teorías que no se han querido estudiar por pudor y por vergüenza, de que hasta incluso las mujeres gitanas, que gracias a ellas, y lo digo con todo el orgullo del mundo, fueron las que soportaron la peor parte de todas esas persecuciones, se dice de que ellas tuvieron que ingeniárselas para poderse reproducir. Porque en 1539, antes de este episodio que yo he contado, se estableció una pena, que era una pena, volvemos a lo mismo, por esa ansia utilitarista que tenía el Estado en ese momento, con los descubrimientos, las invasiones, las exploraciones, los viajes al Nuevo Mundo. Se necesitaba mano de obra, se necesitaba remero forzoso. Y se crea una pena, la pena de galera. En 1539 se establece la pena de galera específica para el pueblo gitano. Y se obliga a que sean remeros forzosos. Yo no sé si vosotros habéis conocido, tenéis conocimiento de lo que era ser un remero forzoso, pero eso estaba encadenado, engrilletado, te daban latigazos continuamente, muchas veces morías por las infecciones, no podías ni levantarte para hacer tus necesidades, podías morirte por infección, podías morirte por escorbuto, falta de vitamina C, por no poder comer bien, o podías morirte de cualquier barbaridad que podían producirse en estas circunstancias insalubres. Cuando en 1539 se llevan a casi todos los hombres gitanos con vigor, con fuerza para poder remar, es curioso, pero para que ustedes lo sepáis, lo explico todo en mi libro. ¿Sabéis cómo llegó el pueblo gitano a las Américas? En el tercer viaje de Cristóbal Colón. Le hacía falta tripulante, porque ya no podía engañarlos a los nuevos tripulantes. La mayoría ya sabía las fatigas que se pasaban en esos trayectos tan largos y nadie quería ofrecerse ni siquiera pagándole. Entonces Colón le pidió a Isabel, la católica, que por favor le permitiera que los gitanos le sirvieran como remeros. Y entonces Isabel tenía a varias personas que estaban condenadas a muerte, y ya hay registro de 4 personas con nombres y apellidos y 6 más
que se desconocen, que viajaron en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Y cuento esto porque, volviendo a lo de 1539, a la pena de galera, cuando dejaron a las familias gitanas completamente descabezadas, en un contexto histórico donde la mujer no podía ni salir muchas veces a la puerta de la calle, en un contexto histórico donde la moralidad era diferente al de ahora, donde no se podía trabajar, como todos comprenderéis, se vieron obligadas a salir a las calles a faenar justo en los trabajos que hacían sus maridos. Aquí en Sevilla hay registro de cómo las mujeres hacían buñuelos, hay registro de mujeres herreras, hay registro de mujeres que iban con sus burritos y llevaban y traían mercancía. Hay registros de mujeres que se dedicaban a vender quincalla, bordado, y luego eran castigadas. Pero es que tenían que mantener a su familia. Las autoridades no podían con ellas. Son tantos los episodios históricos que podría contar en todo el territorio español, son tantas las historias, que cuando lo leéis todo y comparáis y verificáis que en ese momento oportuno nada de lo que se producía el pueblo gitano era motivo para merecer semejantes castigos ni semejantes penas, os quedáis consternados. Y lo digo con la rigurosidad que me da, que una de mis especialidades es que soy penalista. Y además estoy haciendo mi tesis doctoral precisamente en la persistencia del antigitanismo en el sistema jurídico español. Son muchas las leyes que estaban hechas solo y exclusivamente con la intención de utilizar, asimilar y aniquilar. En muchos casos, esclavizar. Fue necesaria que se llegara a la aprobación de la Constitución en 1978 para que de verdad estuviera plasmado el derecho a la igualdad en condiciones de igualdad para el pueblo gitano. No puedo entrar por falta de tiempo todo lo que significó pasar por la dictadura, las guerras. Una cosa curiosa que sí quiero mencionar. Muchas veces pensamos que la ley de vagos y maleantes la creó Franco. Y no es cierto. Se aprobó en la Segunda República, el 4 de agosto de 1933. La creó la República. Luego Franco introdujo a los homosexuales, pero lo creó la República. Y os digo que ahí no se castigaba ya un hecho en sí. Esas son leyes que están inspiradas en el derecho penal del enemigo, en derecho penal de autor, donde se castiga la posibilidad de que vayas a delinquir. O sea, a ti te detenían porque presuntamente se suponía que como no estabas trabajando en ese momento, eras un ocioso, un vago y podías delinquir. ¿Es fuerte o no es fuerte? Completamente antidemocrático con los ojos con los que miramos ahora, ¿verdad? Pero es que eso forma parte de la historia de España y no se estudia. Pero no, mi libro no habla solo de historia de España. De hecho, de la historia de España es de lo que menos hablo. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchos historiadores que han hecho un gran trabajo y un magnífico trabajo. Yo lo que hago es adaptarlo a que sea más accesible. Y además lo cuento de una forma cercana, utilizando a una familia gitana, viendo cómo esa familia vivió todos los procesos históricos que yo os estoy explicando. Una de las partes más fuertes de mi libro, que es con la que comienzo, es la experiencia vital que tuve cuando conocí a supervivientes del Holocausto gitano. Otra cosa que tampoco sabe la mayoría de las personas. No se puede cuantificar las víctimas del Holocausto nazi con la población gitana. La mayoría saben que murieron 6 millones de gitanos, entre otros grupos, pero nadie puede todavía testificar cuántas personas en concreto romaníes murieron. Mínimo, 500.000. Tuve un encuentro en el año 2008 que a mí me marcó profundamente. Y cada vez que cuento ese encuentro salgo llorando. Espero no emocionarme hoy. Cuando yo trabajaba en Unión Romaní, como ha dicho el presentador, me vino una familia de gitanos de una conocida saga que se llaman los Lugaris.
Son familias que son expertos en el hierro, en el acero. Pero no podéis imaginaros hasta qué punto, que lo vi yo con mis propios ojos, que se dedicaban a afilar el instrumental médico de diferentes hospitales de Europa. Uno de ellos, el Virgen de Rocío. Increíble, yo vi el contrato, ¿eh? Y cuando yo vi el instrumental que utilizaban para poder afilar el instrumental médico y cómo lo higienizaban y cómo conseguían un acabado como si utilizasen las máquinas más modernas de hoy en día de láser, era impresionante. Unos cacharritos pequeñitos, unas cosas que dices tú, pero si esto es súper rudimentario, ¿cómo es posible que tengan el arte de hacer eso? Es que lo traen en la sangre, es que son conocimiento heredado, es como alquimia, es que es misterio, es un misterio el conocimiento que tiene el pueblo gitano sobre los metales, ¿no? Pues cuando conocí a estas personas vinieron pidiendo mi ayuda porque uno de sus ancianos era diabético y por no tener recetas médicas ni número de seguridad social, el hombre no sabía cómo le vendieran la insulina. Entonces nosotros les ayudamos, me dijeron dónde estaban ubicados y fui al campamento donde se habían ubicado esa familia de gitanos Lubari. Estaban ubicados en la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto. Al lado hay una explanada que sigue estando expedita hasta el día de hoy. Y llegué, había multitud de coches haciendo como un círculo concéntrico. Llegué con mi coche. Además, le llevaba zapatillas, zapatos, porque estas mujeres gitanas le hacían falta zapatos y cuando iban a las tiendas del centro de Sevilla las trataban mal, las miraban mal. Entonces, prácticamente no les permitían comprarse zapatos de cuña, que era lo que querían ellas. Yo en ese momento tenía una tienda de zapatos, cuando llegué allí, llegué con 2 cajas de zapatos, 24 pares, 2 cajas de 24 pares, y los regalé. Entonces, en gratitud, salió el anciano que le había ayudado a conseguir la receta, salió todos los hombres que habían en ese campamento, ¿no? Por cierto, la Guardia Civil pasaba continuamente acechándonos, ¿no? Ya sabéis vosotros también que el acecho ancestral de la Guardia Civil sobre el pueblo gitano es histórico, que en la cartilla de la Guardia Civil seguía existiendo, hasta hace relativamente poco tiempo, seguía existiendo esos artículos, el 4, 5 y 6, donde decían que tenían que poner especial cuidado con la mercancía que trajeran, con las bestias, con los caballos, porque presuntamente pues todo era robado, ¿no? Entonces, eso parece que todavía en muchos casos, no quiero generalizar por respeto, pues todavía eso no se ha roto, ¿no? Y sigue habiendo prejuicios. Después os diré por qué sigo basándome en que hay prejuicios. El caso es que cuando llegué al campamento vi un montón de niños de todos los colores, rubios, morenos, pelirrojos, niños y niñas guapísimas. Salió un anciano muy, muy, muy mayor. Y en gratitud me ofreció que entrase a su casa, a su caravana. Yo en ese momento estaba alucinando, porque era la primera experiencia que tenía de verdad. Yo tenía 28 años, en el 2008, la primera experiencia de contactos con gitanos europeos que de verdad no habían dejado de ser nómadas, porque nuestro mayor componente identitario del pueblo gitano era el nomadismo, éramos nómadas, y fue lo primero que nos quitó los Reyes Católicos, ¿no?, en las sucesivas leyes. Entonces, a mí me parecía aquello apasionante. Cuando entro en sus casas, tenían un orden, una limpieza increíble. El anciano me contaba un montón de cosas. Hablaban, algunos de ellos, hasta 7 idiomas. Ninguno había ido al colegio y hablaban 7 idiomas. O sea, una cosa increíble. Y entonces el anciano de repente me dice el hombre, voy a contarte una cosa. El hombre se sube la manga de la camisa y me enseña una numeración con una Z, un guión y la numeración. Y arriba, con otra caligrafía, tenía tatuado un triángulo. Yo automáticamente sabía que era un superviviente del Holocausto nazi. En el Holocausto no se tatuaban los triángulos, se ponían la ropa cosida, pero sí en Auschwitz tatuaban a las personas.
Y en muchos casos ponían la Z de Zíngare, que era cíngaro gitano. A mí se me cortó el cuerpo. Me quedé mal. Es que no tenía capacidad ni de hablar. Me dice: hija, voy a contarte una cosa. El hombre no supo decirme en qué campo fue, qué día fue, ni nada. Es cuando entraban en aquellos campos de concentraciones perdían la noción del tiempo. Hasta del sitio, ni siquiera sabía dónde estaba. Pero me explicó que fueron trasladados a un campo de concentración junto con su familia, que había perdido gran parte de su familia y que un día, una noche, que previamente una señora gitana había intentado fugarse, había hecho un agujero en la alambrada. Por una pelea que se había producido en otra parte del barracón, él cogió a lo que le quedaba de su familia, entre ellos varios niños, uno de ellos de 3 añitos, y sin ropa de abrigo, sin calzado adecuado, famélico, como sabéis que habéis visto en las fotos de cómo estaban los presos, ¿no? Iniciaron una huida. Cuando los guardias vinieron, se dieron cuenta que faltaban familias en uno de los barracones. Esta familia empezó a correr hacia un bosque que estaba pegado a ese campamento. Le habían dicho que si llegaba a un río y lo cruzaban, era un río poco profundo pero muy largo, pues llegaban a la frontera de otro país y ya no tenían como jurisdicción y podrían supuestamente librarse. Entonces este hombre, en un estado de agotamiento terrible, famélico, corrían, mientras que ya se había dado aviso y empezaron el ulular de las campanas, las luces, los focos y los perros. Hubo un momento, porque fue un trayecto relativamente largo, no me dijo el hombre cuántos kilómetros tampoco, yo creo que sería entre 1,5 kilómetros o 2, no lo sé, calculando e investigando, porque está investigando mucho, y esta huida no está documentada, hasta que la he explicado yo. Hubo un momento que su niño pequeñito de 3 años se cae. Se cae y supuestamente se rompe un hueso. El llanto entre el miedo, porque cuando escuchaban a los perros a ellos les entraba pánico. El llanto del niño era tan fuerte que no podían calmarlo, mientras seguían corriendo con el niño en brazos. Cada vez sentían más cerca el ladrido de los perros. Llegó un momento que llegaron a la parte del río donde tenían que cruzar. Y dice que ya sentían el ladrido encima. Entonces ese hombre, intentando callar a su hijo, que no había forma de callarlo por el dolor, por el miedo, decide elegir entre salvar al resto de su familia o que fueran apresados, aprendidos todos y morir todos. Entonces él cogió la cabeza de su hijo, la hundió en el agua y lo cruzaron andando. Lógicamente ese niño murió. Tuvieron que sacrificar la vida de ese niño para que esas 13 o 14 personas pudieran escapar. Finalmente escaparon y fueron parte de los que yo conocí ese día. Ese hombre tenía tatuada en su alma y en su cara el dolor. Y nunca se perdonó el sacrificio que tuvo que hacer. Él me dijo: hija, cuenta esta historia. Nunca la he contado. Entonces, cuando empecé a escribir mi libro, fue lo primero que hice. En mi prólogo, después de mi prólogo, en la introducción, lo primero que hablo es de ese sacrificio que hizo ese hombre gitano. Porque el holocausto gitano no solo no se conoce, sino que además hasta el año 82 no fue reconocido en realidad. Sus víctimas nunca fueron indemnizadas. Y por el miedo, el dolor y el trauma, la mayoría de las personas no han contado lo que pasaron. Muchos de ellos no llegaban ni a las cámaras ni a los campos de solución final. Había unidades móviles de matanza y sin registro alguno mataban. Hay registros donde unificaban a los niños en fila y utilizaban un tipo de arma que además la estaban poniendo a prueba ese día, poniendo a los niños del mismo tamaño para ver el proyectil, cuando le ponían el arma aquí, a cuántos niños abarcaba.
y hay un caso donde murieron 10 niños de golpe. O sea, es escalofriante y no se estudia. Todavía no se ha estudiado con rigor. Están saliendo todavía nuevos datos y nuevos documentos. Quiero decir con esto que no se conoce prácticamente nada de la historia del pueblo gitano. Otro de los escenarios más dramáticos del pueblo gitano es Rumanía. En Rumanía la esclavitud duró 500 años. Cuando ya estaba más que abolida, en Rumanía la esclavitud con el pueblo gitano duró 500 años. Y los esclavos eran esclavos de diferentes tipos. Pero los primeros registros de esclavos eran en iglesias. Es fuerte. Además, lo más triste y escalofriante de los esclavos en Rumanía es que no tenían la consideración de personas. El estatuto jurídico de ser una persona no lo tenían. Eran considerados objetos muebles. Objetos. Entonces ellos podían donarlos, hipotecarlos, enajenarlos, podían hacer lo que quisieran porque era el tratamiento como si fuera un objeto. Eran explotados y muchas veces no les permitían ni dormir. Habían unos collares especiales con púas para que el esclavo no tuviera derecho ni a dormir, porque en el momento que se echaba, se clavaba las púas. Los tenían como cocineros, los tenían como buscadores de oro y los dejaban a las temperaturas que había en ese momento heladas, en ríos helados, desnudos, para que no se les ocurriera guardarse ningún poquito de oro que encontrase. Tampoco se estudia. Son muchos los documentos que aporto, las pruebas históricas, donde demuestro que se producían donaciones de 200 y 300 esclavos gitanos y gitanas a monasterios. Y no se estudia. Aquí solo tenemos la capacidad de ver el presente de forma plana, sin llegar a la comprensión de qué ha sufrido este pueblo. Tendríamos que movernos también al Reino Unido, a Escocia. También hablo vastamente, muy densamente de Reino Unido y de Escocia. En España no hay libros donde hablen de este tema, sobre el pueblo gitano y las circunstancias de Escocia. En Reino Unido, la apariencia egiptana, es decir, el aspecto, ya era considerado un delito. Y ya solo por eso podían darte latigazo o condenarte al bastinado de pies. En 1384 empezaron a forjarse las primeras leyes de los pobres. Las primeras leyes de los pobres. Eso ha durado hasta hace relativamente poco tiempo. Y las personas que más han sufrido por ser pobres y han sido castigados ha sido el pueblo gitano. En Estados Unidos siguen utilizando la estrategia de supervivencia de no decir la identidad, el secreto de la raza. Lo omiten, como yo lo explico en el libro, porque solamente de esa manera pueden tener acceso a un trabajo. Pensamos que eso ha cambiado mucho, en parte. Totalmente todo, no. Y explico por qué. Porque el antigitanismo, la discriminación, el odio, no es solamente cuando alguien te insulta, cuando te profiere un insulto, ¿no? Voy a decir una palabrota, perdonadme. Cuando alguien te llama gitana de mierda, ¿no? Eso no es solo. El antigitanismo se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta cuando te dan un peor trato en servicios sociales. Se manifiesta cuando vas a la atención médica, urgencia o primaria y te dan un diagnóstico frío o un diagnóstico centrado en elementos étnicos, racializados. Tengo una mujer gitana que su médica de cabecera no quería nunca hacerle pruebas. Y ella tenía unos dolores terribles. ¿Y sabéis lo que le decía a su médica de cabecera? Es que tú eres gitana. Las mujeres gitanas estáis muy cansadas, estáis muy trabajadas y es normal que os duela todo el cuerpo. Ella, que trabajaba en el Mercadona, se vio obligada a dejar su trabajo. No por causa de enfermedad, porque su médica nunca quiso
hacerle las pruebas oportunas ni nada. Perdió todas las contingencias, el derecho a la enfermedad, lo perdió todo. Cuando descubrió que tenía una fibromialgia terrible para la edad tan joven que ella tiene. El antigitanismo, como forma específica de delito de odio, se manifiesta en todas las áreas de la administración. Cuando tú vas a denunciar un delito, y si tú eres la víctima, como víctima gitana, el policía que está de turno entiende que lo que te ha pasado no es grave, no es racismo ni discriminación, son injurias leves, como me pasó a mí en el famoso caso del centro comercial del Lago Primar, que gracias a eso después fui a declarar al Pacto de Estado contra el Antigitanismo y fue un apoyo fundamental para que se aprobara el antigitanismo en el Código Penal. Estamos tan acostumbrados a creernos, porque forma parte de nuestra cultura, por desgracia, porque lo que yo os he explicado de esos casi 600 años de persecuciones históricas, porque sí, no lo he dicho, pero es que este año se conmemora los 600 años de permanencia continuada en la península ibérica. 600 años. Pues que la forma en la que se ha introducido la cultura del delito, los estereotipos, y donde se nos ha conculcado todas las garantías constitucionales, se ha conculcado los derechos fundamentales. Por desgracia, en muchos casos han seguido existiendo hasta hace nada. Pero es que hoy por hoy todavía hay sitios concretos, como ha podido ser Peal de Becerro, Íllora, que porque una persona gitana comete un delito y está en la cárcel, el pueblo entero se levanta haciendo manifestaciones, quemando sus casas, matando y ahogando a sus perros, quemándole su furgoneta, y todavía no hay ningún detenido. Lo mismo pasó en Íllora. Y el alcalde intentó decretar el destierro a la familia gitana. Y esto no os estoy hablando de hace 10 años ni 15, os estoy hablando que fue hace 2 años. Y todavía no se ha resuelto. Después de todo lo expuesto, yo quise hacer un material donde de forma accesible, de forma entendible, desde la visión propia del pueblo gitano, desde la visión particular de cómo nos sentimos las familias gitanas, de cómo vivimos, lo que he podido recuperar de ese recuerdo, de esa memoria, del dolor de esos abuelos, tatarabuelos, bisabuelos que han podido contarnos y que nos ha quedado en nuestra memoria, he intentado condensarlo todo. Este libro es una mezcla de historia y derecho comparado. Me han quedado muchos escenarios, es imposible, tendría que hacer como 10 tomos, pero sí está condensado de tal manera que tú puedes llegar a entender, a sentir y a vivir las injusticias que pasó el pueblo gitano. Y también puedes llegar a entender las circunstancias actuales de los barrios segregados y de los problemas de delincuencia, problemas también de drogadicción y de narcotráfico que en algunas barriadas todavía, por desgracia, se siguen dando. Porque además, por desgracia, no voy a hablar de política, pero ya sabemos que la geopolítica es una cosa que domina el mundo. Y no podemos hablar de sociedades sin política, porque una cosa es reflejo de la otra y todo va completamente unido, intrínsecamente relacionado. Si se le negó en su momento todo tipo de derechos, de reconocimiento, si se prohibió la manifestación de la identidad, si se castigó cualquier manifestación de identidad, ahora, después de casi 600 años, los pocos años que llevamos de democracia, desde estoy ida hoy, desde la aprobación de la Constitución del 78 hasta ahora, todavía no se ha conseguido que todos estemos en la misma igualdad efectiva y real. La ley puede consagrar una cosa, la ley puede decir que todos somos iguales ante la ley, pero ¿estamos todos en situaciones de igualdad? Pues eso depende de lo que tú sepas, de lo que tú conozcas, de tu capacidad de desenvolverte, del conocimiento que tú tengas con respecto a lo que te ocurra. La mayoría no sabe. La mayoría no sabe cuando le están produciendo un ataque a sus derechos humanos. Sabe que el payo la ha tratado mal, pero no sabe por qué. Ni siquiera sabe explicarlo. Tengo personas que vienen al despacho a explicarme que está hartas de ir a servicios sociales
y que no la ayudan. Que no quiero generalizar, estoy hablando de casos concretos de familias gitanas. Cuando me pongo a analizar el caso, y tengo otros tantos más, veo cómo servicios sociales de ese sitio en concreto actúa con plena imparcialidad y actúa bien cuando las personas no son tan racializadas, cuando las personas tienen más capacidad de comunicación y empatía, cuando las personas saben relacionarse mejor, pero cuando no saben, cuando son muy racializadas, cuando son muy ignorantes, cuando están necesitadas, cuando tienen algún tipo de enfermedad psicológica, porque hay muchos problemas de depresión en mujeres gitanas, por ejemplo, no las tratan bien. Y eso es triste, porque ya no estamos hablando de historia del pasado, estamos hablando de casos que me ocurren en mi día de hoy. Educar sobre el antigitanismo conlleva un compromiso muy grande por parte de todos los operadores. Y cuando yo escribo esto, no lo escribo desde el dolor, desde el odio, desde el rencor. Lo escribo siempre con el compromiso de acercar postura, porque yo también tengo que hacer un trabajo de campo con los míos y explicarles que aunque en el pasado sufriéramos mucho, en el presente tenemos que hacer el esfuerzo de querernos y llevarnos bien. Entender que ambas sociedades han sido envenenadas, porque cuántos escritores ilustrísimos y famosísimos han hablado de forma terrible del pueblo gitano. ¿Os acordáis de la gitanilla, Miguel de Cervantes Saavedra, cuando decía que los gitanos y las gitanas solo habían nacido para robar y que llevaban el arte del delito en las venas? Pero es que no fue el único. Hay decenas de escritores que promovían esos estereotipos. Esa discriminación, esa capacidad de ver al gitano, a la gitana mala, sucia, ladrona, ha sido algo histórico que de alguna manera todos hemos recibido. Mi primer acto de activismo fue en el colegio, cuando una profesora me negaba que el idioma gitano fuera un idioma, la lengua gitana. Ella decía que eso era una jerga, en la EGB también, que eso no tenía importancia, que eso no era nada. Y le dije, se lo voy a documentar. Yo también era pequeñísima, no sé si tenía 7 u 8 años. 8 años. Estábamos dando lengua, 8 años. Y cuando le traje lo poco que tenía, que eran diccionarios del caló, la mujer entendió que yo llevaba razón. Y a los 2 días rectificó. Y explicó que era una lengua que tenía declinaciones, que era de las más antiguas del que provenía del sánscrito y que además, por las circunstancias históricas y opresivas, habían perdido. Llevo toda la vida desde pequeña intentando unir planetas que a veces son irreconciliables. Pero yo no creo que sea tan complejo, que todos tengamos la capacidad de ser objetivos, de tener interés por conocer más, intentar romper todos los estereotipos, las leyendas negras, los prejuicios que tenemos, porque todos tenemos prejuicios, ¿eh? Nosotros también. Mi abuela me decía, lo digo con cariño, que el mejor payo con limón, por el daño que le habían hecho a ella. El mejor payo con limón. Y después de la gran redada, con el problema que había para poder reproducirse, no querían ver a un payo ni en pintura, ni a una paya. Y antiguamente no era así, porque de hecho hay registros históricos, Manuel Martínez lo apunta muy bien, donde la mujer que no era gitana, que era paya, que se casaba con un gitano, en el proceso de la gran redada se le aplicaba el estatuto del marido y era apresada como una gitana más. Pero si la mujer gitana se casaba con un hombre payo, se le aplicaba el estatuto del marido y se libraba de la gran redada. Es decir, aquello provocó que los odios y las contiendas se generasen entre las dos sociedades. Y es nuestra obligación que eso se entierre ya aquí. Probablemente muchos de vosotros sabríais algunas cosas, o todas, no lo sé, o quizás algunos no lo saben. Pero yo creo que es una oportunidad maravillosa para conocernos más, para respetarnos, para querernos, para aprender a valorar lo bonito que tenemos cada uno.
¿Qué tiempo me queda, Maite? Ya. No quiero... Me gusta mucho terminar con una frase de la tía Rafaela que decía: quisieron enterrarnos sin saber que éramos flores. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, Séfora.